Ok, vamos a revisar los parámetros de estimación. Y bueno, hay dos grandes líneas en términos de tipos de vecindad. La primera es la vecindad única y la otra una vecindad móvil. En vecindad única nos referimos a utilizar todas y cada una de las muestras que están disponibles para estimar cualquier punto dentro del área que uno quiere estimar. Y de fondo ocupa todos los datos. Una vecindad móvil, aquella que de fondo va a utilizar un número restringido de estas muestras disponibles para estimar las ubicaciones al interior de esto. Entonces, de fondo, si yo voy a estimar este punto, en el caso de, imaginemos que es la misma imagen, ¿ya? En el caso de vecindad única, ocupo todas y cada una de las muestras para efectuar la estimación y de fondo invierto en una matriz, todo el tema, tal como lo hemos explicado. Y en el caso de vecindad móvil, voy a tener que escoger de alguna manera el grupo de muestras que voy a utilizar para efectuar esa estimación. Y con ese grupo exclusivo de muestras es con lo cual voy a construir mi estimación. Entonces, de fondo, en este caso ocupamos n y en la vecindad móvil obviamente n es menor siempre que el n total. Y si voy a otra ubicación, se repite el proceso y va a tratar de buscar las muestras que va a utilizar para estimar, ¿ya? Y en el otro caso, cuando me voy acá, ocupa todas las muestras de nuevo. Si se dan cuenta, si uno ocupa la vecindad única, no hay ninguna decisión de qué tipo de vecindad ni cosas, ya, solamente usar las muestras que están. Y cuando vimos la formulación, nunca hacía referencia al número de muestras, sino que, dados los datos disponibles, utilizarlos todos. Entonces, como les comentaba, tenemos la vecindad única y la vecindad móvil, ¿ya? Pero cuando escogemos esta vecindad móvil, nos obliga a tomar ciertas decisiones, ¿ok? Definir la geometría, si va a ser un elipsoide, si va a ser una forma de caja. Vamos a tener que definir algunos sectores angulares, ¿ok? Vamos a tener que definir los radios de búsqueda, hasta qué distancia busco en cada una de las direcciones, etcétera. ¿Cuántos números de muestra utilizo? O sea, de fondo, la vecindad móvil, si bien parece atractiva, implica una serie de decisiones. Y si uno quiere ver más o menos cuáles son los conjuntos de parámetros que tiene una estimación normalmente, parte con la vecindad. Vecindad que uno puede considerarla que cuál es la unidad de estimación que voy a utilizar, cuál es la distancia que voy a aceptar para efectuar una estimación entre un punto en una ubicación que quiero estimar y datos disponibles, hasta dónde quiero utilizar las muestras, ¿ya? Este sería como una distancia máxima en esa dirección. ¿Qué geometría voy a utilizar? Voy a utilizar una búsqueda como una esfera, como un cubito, como un elipsoide, etcétera. Y eso tiene que ver con ese primer grupo. El segundo tiene que ver con las muestras. Y este es uno de los que más impacta y que tiene que ver con el número mínimo y máximo de muestras que yo acepto para efectuar la estimación. En un extremo uno podría decir, ocupo máximo una muestra para estimar y de fondo no hay interpolación, básicamente ocupar una muestra. Y en el caso extremo está la vecindad única, con ocupar todas las muestras disponibles. Entonces, la elección yace en algún punto entre este y ese punto. Después vino otro grupo que tiene que ver con restricciones. Estas restricciones buscan efectuar una interpolación, ojalá espacialmente balanceada. Y ahí vienen usos de octante, muestras máximas de datos por sondaje, etcétera. Y el último grupo de parámetros tiene que ver con temas de leyes. ¿Cuáles van a ser los valores mínimos y máximos de la variable que voy a aceptar para efectuar una estimación? A lo mejor puedo dejar fuera algunos valores anómalos. Quizás valores que estén mayor a cierto umbral, los puedo dejar seteados al valor del umbral, ¿ya? O puedo restringir la influencia de las muestras más altas o anómalas al momento de estimar, etcétera. También me pueden haber restricciones como largos, masas, tipo sondajes, campañas, etcétera. Pero si uno quiere recordar como los grandes grupos, uno tiene que ver con la vecindad y su geometría. Vecindad, unidad y geometría. En las muestras, cuántas voy a usar mínimo y máximo. Restricciones de interpolación y restricciones de leyes. Vamos a revisar algunos de ellos y, como les comentaba, en estos temas hay varias visiones. Bien, en relación a la vecindad es más o menos lo que ya habíamos conversado. De fondo, la unidad de estimación, esta vecindad es hasta dónde se va a estimar con las muestras, ¿ya? Y se define una geometría, si puede ser un elipsoide, si es un box. Se tiene que definir en cualquier caso la geometría, las distancias, en cada uno de los ejes de estas búsquedas. Vamos a ver algunos ejemplos más. En términos de la selección de los radios y la geometría de búsqueda, no existe una regla concreta que nos permita decir esta es la forma de buscar los radios, ¿ya?
hay muchas visiones de parte de distintas personas que practican o incluso gente de la academia también. Entonces, lo que yo les voy a presentar acá son las principales líneas de pensamiento o argumentos que se usan al momento de elegir parámetros de estimación en función de lo que he visto y lo que me ha tocado hacer. Entonces, hay una primera aproximación que es decir, ok, dado que el variograma me dice la continuidad de los datos, o la continuidad de la variable, perdón, que estoy estudiando, quizás puede servirme de ayuda para poder inferir hasta dónde yo voy a elegir mi radio máximo de estimación o cosas de este estilo. El segundo enfoque es decir, mira, dada tu malla de perforación, que una malla de 50 por 50, una malla cuadrada, no tiene mucho sentido que busque a distancias menores a esa malla de 50 por 50 metros. Y eso, cosas de ese estilo. Por ejemplo, este otro enfoque dice, bueno, si tu geometría de tu cuerpo es en esta dirección, yo creo que tienes que buscar en esta dirección y el largo de la corrida de tu cuerpo o la extensión en esa dirección es más o menos, no sé, tantos kilómetros y acá es, no sé, 300 metros. No tiene sentido que busque a más de eso en esa dirección. Por otro lado, hay un enfoque más teórico que lo vamos a revisar igual que se llama el análisis de vecindad de Kriging, en el cual se busca definir los parámetros viendo algunas métricas. Y por otro lado está este enfoque que es más experimental, el cual busca hacer un ajuste de parámetros en función de validaciones de autoconsistencia y de predicción. Este enfoque años atrás puede haber sido visto como quizás no tan elegante, pero si hoy día ustedes ven todos los enfoques de predicción con Machine Learning o con cualquier técnica de este estilo, la base fundamental para la elección de parámetros es la validación cruzada, análoga a la que les expliqué yo. Así que este enfoque no hay que dejarlo fuera, ¿ok? Hay que considerarlo, es importante. Cuando uno trata de escoger los radios pensando en los variogramas, la idea de este enfoque es decir, mira, dado que yo tengo un variograma en esta dirección que tiene un alcance, no sé, de 250 metros y en esta otra dirección tiene un alcance de 70 metros, si yo considero un 80% de la varianza o de la varianza total acá de sigma cuadrado, los radios serían 50 metros en esta dirección y 150 metros en esta otra dirección. Entonces uno consideraría una búsqueda de este estilo. Esto en general funciona bien para cuerpos bastante grandes, cosas que sea como un gran, no sé, un porfiro, una zona particular de tipo de mineralización. Y esta idea en general no va a funcionar en beta o en estructura, porque van a tener un variograma muy corto y cosas de ese estilo. Esta elección del 80% es súper arbitraria y he visto distintos enfoques de distintas personas. ¿Ya? Algunos lo generan 80, el 90, el 100, etcétera. Eso con esta elección, pero básicamente la línea de pensamiento es decir, voy a buscar según la continuidad espacial que tiene la variable que estoy estimando. El enfoque de las mallas de muestreo era lo que les comentaba. Si yo tengo una malla de muestreo de tantos por tantos, tratan de buscar un radio que al menos cubra la primera malla de sondajes que se tenga. Y después se puede incrementar a un tamaño mayor, etcétera. Esto funciona bien en depósitos muy homogéneos porque no considera en absoluto la continuidad de la variable ni la geometría de los cuerpos que uno esté estimando. Ya, esto lo he visto súper bien en mantos de carbón y cosas así. La otra idea es decir, mira, si tu cuerpo tiene esta geometría, entonces a lo mejor tú tienes que buscar dónde con la orientación donde yo voy a encontrar las muestras. Y funciona en general en cuerpos que son más estructurales, que en beta o tienen un control súper claro, elongado en alguna dirección. Bien, vamos a ver este que se llama el análisis de vecindad de Kriging. Y para eso vamos a verlo de esta manera primero, ¿ya? Bien, entonces lo que primero que vamos a recordar es que cuando uno tiene una variable X y una variable Y y uno trata de buscar cuál es la regresión, digamos, andamos buscando algo que nos diga que la predicción de Y va a ser M por X más un C, ¿ok? Asumiendo que esta es la variable, una variable de input y esta es la que ando tratando de modelar, esta y en función de X. La pendiente de la regresión, en el fondo si yo hago mínimos cuadrados, las derivas parciales y todo el tema, la pendiente al final del día no es nada más ni nada menos que la covarianza entre la variable X y la variable Y dividido por la varianza de la variable X, ¿ok? Esto no es ni geoestadística, esto es súper común y usual. Entonces, si uno lo piensa en nuestra estimación, nosotros tenemos por un lado nuestro valor estimado, ¿cierto? En una ubicación particular, en cada ubicación tenemos uno de estos, ¿no? Y por otro lado tenemos nuestro valor verdadero.
y desconocido, ¿cierto? De la variable de estudio en ese punto. Entonces tenemos nuestra estimación y tenemos un valor. Entonces, hipotéticamente, si yo conociera el valor verdadero, yo tendría una nube de dispersión. Hipotéticamente, porque si conozco el valor verdadero, ¿para qué lo estimo? Entonces, pero volviendo a este tema de las variables aleatorias y la función aleatoria como concepto, uno podría conceptualmente, sin tener el valor verdadero, pero dado que estamos en este marco del formalismo de la función aleatoria, uno podría llegar a calcular cuál es la pendiente de regresión entre este gráfico teórico que nunca pasa, ¿ya? Porque yo no conozco el valor verdadero, pero sí puedo inferir cómo sería la pendiente de la regresión de ese gráfico y el valor verdadero dividido por la varianza del valor estimado, ¿cierto? Y ustedes saben que el valor estimado va a ser la combinación lineal de las variables aleatorias donde yo conozco los datos, ¿cierto? Y como hemos visto todo el rato, estas expresiones básicamente son súper deducibles y esto va a ser, no sé, la doble suma de los lambda i, lambda j por las covarianzas entre las ubicaciones de los datos. Esto acá va a ser la suma de los lambda por las covarianzas entre cada uno de los datos y el sitio estimar, menos algo, ahí va a salir una expresión bonita. Y claro, como les comentaba, de fondo, entre este valor verdadero y nuestro valor estimado, vamos a tener esta pendiente regresión que va a ser la covarianza entre el valor verdadero y el valor estimado y dividido por la varianza por el estimado. Y esta es la varianza y esto va a ser efectivamente análogo a eso. ¿Qué es lo importante? Que si uno tiene una pendiente de regresión cercana a 1 o más cercana a 1, significaría que uno tiene un valor mejor estimado que en otro caso. Entonces uno puede empezar a jugar con el número de datos mínimo y máximo que utiliza para hacer la estimación o hasta qué distancia y ver cómo cambia esa pendiente de regresión. Como les decía yo, esta es una métrica totalmente teórica. ¿Ok? Realmente no mide el desempeño de la selección de los parámetros, pero una ayuda y hay una facción importante de la industria que cree en esto o que lo utiliza para guía de selección de parámetros. Bien, en relación al mínimo y máximo de muestra, este otro tema, la vecindad única, que debería ser como uno lo debería hacer de verdad, si es que tuviéramos como poder de cómputo. Uno debería ocupar la vecindad única, pero estimarlo es muy lento. Imaginen que tuvieran, no sé, 10.000 datos. Una matriz de 10.000 datos por 10.000 datos es algo grande de invertir, se va a demorar, qué sé yo. Y bueno, por eso algunos dicen que apareció este tema de la estimación local, de fondo que se limita al número máximo de muestras, pero nos obliga a elegir cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Sabemos que pocas muestras nos va a generar una estimación muy parecida a un vecino más cercano o los polígonos de influencia. Y todas las muestras, y esto es dependiendo del gusto, y les voy a dejar un artículo escrito, o sea, en el curso respecto al tema, va a llegar a estimaciones que se van a ver muy suavizadas. Pero eso también, estas dos son de opinión. Es como de cómo algunas personas ocupan el CRIN. Ya voy a mostrarle un ejemplo práctico del impacto del número de muestras. Las restricciones de interpolación lo que buscan es decir, dado que yo ya definí que voy a ocupar, no sé, 8, no sé, aquí 16 muestras máximo, yo no quiero que esas 16 muestras máximas vengan todos de un mismo sector o de que estén sesgadas hacia un lado. Entonces se inventó esta idea de seleccionar un máximo de muestras por cuadrante y de este modo tratar de usar muestras que estén en todos los cuadrantes, octantes o sectores en torno al sitio estimar, ¿ya? De fondo que no vaya a pasar algo como que este es mi sitio estimar y tengo, qué sé yo, un sondaje acá y otra muestra de este lado, ¿ya? Y que diga, no, mira, ¿sabes qué? Voy a ocupar 4 muestras o 3 muestras máximo y ocupe estas 3 muestras y no ocupe esta muestra acá. Entonces uno dice, no, tiene que tener al menos una muestra en los dos hemisferios. Ah, ya, y ahí va a ocupar eso. Entonces, lo que busca es el uso balanceado espacial de la información disponible. Y exactamente lo mismo pasa con el tema de los sondajes. Como los sondajes en general tienen mucha información muy continua, si uno pone esto como mínimo y máximo de muestras por sondaje, o sea, sin considerar los sondajes, puede terminar estimando muchos sectores desde solo un sondaje. ¿Ya? Todos estos bloques, por ejemplo, podrían ser estimados con estos datos de este sondaje sin considerar los que están allá. Entonces, para ello también se hace una restricción que dice uno ocupa un máximo de 4 muestras por sondaje. Por lo tanto, si yo le exijo un mínimo de 16 muestras, por ejemplo, este es el mínimo, y este es el máximo de muestras por sondaje, 4, va a obligar a que el estimador busque al menos
4 sondajes, porque 4 por 4 es 16. Entonces va a decir, ya, que trate de buscar interpolar usando al menos 4 sondajes. Entonces, esto es lo que buscan estos temas. Estos tienen un montón generan artefactos, generan discontinuidades, tienen un montón de lados B, pero en la práctica, bueno, las restricciones de tipo de muestras también son súper relevantes. Hay que tener ojo porque hay veces que uno dice, el cobre es porcentaje, pero no, va entre 0 y 100. No, depende de de qué mineral o qué especie están presentes ya. Entonces, tiene que tener ojo con eso. O sea, más importante que saber qué porcentaje ppm, saber qué especies están presentes en el depósito ya. Bien, los valores altos, bueno, hay veces que se truncan a un máximo permitido, se restringen los valores más extremos y otras veces se hacen algunas búsquedas particulares. También hay restricciones de largo, ya por ejemplo, si nominalmente el tamaño de compósito, muestreos de 15 metros, se acepta en general más o menos un 50% de ese largo. Entonces podrían participar aquellas muestras que tienen entre 7.5 metros y 15 más 7.5 metros, ¿ya? Más o menos eso sería el rango de aceptación, ¿ok? A veces se hace, pero con masa, más que con largo. Esto es lo mismo que hemos conversado, ¿no? de la malla sondaje, o sea, al menos como cosas importantes tener en consideración. ¿Cómo están mis datos que tengo disponibles? ¿Cuál es la continuidad de la variable a estimar? ¿Cuál es la continuidad o la geometría de la geología que controla las leyes que quiero estimar? ¿Ya? Hay veces que hay algunos factores que invitan a disminuir la vecindad, de fondo hacerlo lo más local posible. Y esos son cambios a niveles espaciales dentro de una unidad, de fondo que hay valores más altos, valores más bajos, un sector así. Dato un poco lejano, muy irrelevante y aumento en tiempos de cálculo. Eso invita a hacer vecindades más chicas. Y factores que invitan a aumentar la vecindad, bueno, es el aumento de precisión y la disminución de sesgo condicional, que lo vamos a ver. Ya, aquí hay un segundo tema que se llaman las pasadas, ¿ya? Y vamos a verlo de esta forma primero para explicarlo rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene muestras y tiene los bloques que quiere estimar. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, mira, ¿sabes que yo voy a hacer una primera búsqueda donde en esa primera búsqueda voy a estimar todos los bloques que estén a 50 metros de las muestras, que al menos tenga 2 muestras y eso. ¿Ok? Entonces, en lugar de hacer una gran estimación, y esto es por cosa de cálculo, ¿no? Se lo voy a explicar un ratito, va a decir acá, no sé, voy a ver este bloque y va a decir, ¿este bloque está a 50 metros de al menos 2 muestras? Sí, correcto, está al menos 2 muestras. Ya, entonces va a ser estimado. ¿Este bloque está a 50 metros de 2 muestras? No, no va a ser estimado en esta primera pasada, ¿ya? Bueno, después de hacer la estimación y la consulta, va a pasar algo de este estilo, que algunos sectores van a quedar estimados en esa primera pasada. De fondo van a cumplir que eran un radio de 50 metros isótopo, con un mínimo de 2 muestras y un máximo de, qué sé yo, 4 muestras. ¿Ok? Y después van a decir, ok, ahora vamos a hacer un segundo radio de estimación. Ahora va a ser de 250 metros y va a ser con, no sé, también puede ser 2 muestras y máximo, no sé, 16 muestras. ¿Ok? Y eso va a generar una segunda estimación, una segunda área estimada, pero ya no se estima de nuevo lo que ya se estimó con la primera búsqueda, digamos, ¿ya? Entonces, esta segunda área cumple las condiciones que se transaron acá, ya que son a 250 metros de radio de búsqueda y entre 2 y 16 muestras. Este tema es básicamente por un tema de tiempos de cálculo, ¿ok? Si uno hace una estimación con 2000 metros, básicamente va a tener que hacer una búsqueda y ordenamiento de distancias para cada uno de los bloques y depende mucho del algoritmo de búsqueda, ¿ya? Pero en las implementaciones actuales, ocupar radios grandes implica tiempos de búsqueda grandes, ¿ya? Y se muere un montón. Entonces, alguien por ahí se le ocurrió esta idea de hacer un primer radio más chico y después un segundo radio incremental mayor. Esa yo diría que es una práctica habitual de la industria y en general se ocupa entre 1 y 3 radios, ¿ya? De repente un cuarto radio a tipo de relleno y cosas así, pero es lo más común. Y como todo, esto tiene el objetivo de disminuir los tiempos de cálculo.
También algunos lo utilizan como para marcar zonas con distintas características de datos, ¿ya? Una zona que tiene cercano a muchos datos, más lejano a los datos, y lo pueden ocupar, por ejemplo, para categorización de recursos. Y también para un manejo diferencial de la estimación. Esto genera unas discontinuidades artificiales, ¿ya? Genera cosas extrañas a veces. Y la primera vecindad tiene pocos datos o están bastante agrupados, y lo que genera en general, un poco de mayor sesgo condicional. Y bueno, hay gente que le gusta hacer pasadas cortas con pocos datos para que muestre la variabilidad de los datos, pero al final del día es parte de esta discusión de ocupar o todas las muestras o pocas muestras, ¿ya? Que lo vamos a ver, se los voy a dejar en un artículo muy bonito. Vamos a ver el efecto del número de muestras, su efecto en precisión y en sesgo condicional. Entonces vamos a partir estimando, vamos a tener estas muestras que están acá, ¿ya? Y lo que vamos a poner en este lado va a ser el valor estimado, y acá la varianza Kriging. Y por otro lado vamos a poner nuestra estimación en este eje, y acá el valor verdadero. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando uno estima con pocas muestras y con más muestras. Entonces, si ustedes se fijan, cuando estimo con 2 muestras, esto parece una suerte de, vamos a ver el color, parece una proyección de los valores en los polígonos, en el NN, o los polígonos de influencia de cada muestra, ¿ya? Hay muy poca interpolación a hacer 2 muestras. Y incluso la varianza de Kriging aparece con valores bastante altos y bastante cerca. Fijémonos acá en la correlación, 0.57, y en la pendiente, ¿dónde está la pendiente? 0.77. Veamos qué pasa cuando aumentamos a 3 muestras. Ahora se nota menos esta forma como de proyección, debe ser más cercano, sino que se ve más interpolado. Con 4 muestras, si se fijan, la pendiente se va acercando a la identidad, pero la imagen cada vez se ve más suavizada también, con 16 muestras y con 24 muestras. Entonces, si se fijan, cuando ya ocupo 24 muestras, ya estoy en la identidad. De fondo no tengo ese sesgo condicional de que cuando yo estimaba valores bajos, valores altos, quedaba con un sesgo condicional con pocas muestras. De fondo, con hartas muestras, en general uno no tiene sesgo condicional, ¿ok? Y la pendiente de regresión llega casi a 1, ¿ok? Voy a retroceder un poco. Ok. Y si se fijan, también la correlación va aumentando. 0.57, 0.59, 0.6, 0.62, 0.62, ahí quedó igual. No sé por qué, pero por ahí va aumentando en general. Eso. Entonces, si se fijan, cuando ustedes ocupan pocas muestras, van a tener sesgo condicional. Van a tener este sesgo condicional. Van a tener una varianza Kriging más alta. Esto es con OK, ya con Kriging ordinario. Y cuando ya van aumentando el número de muestras, van a tener menos sesgo condicional, mejores correlaciones y una pendiente de regresión cercana a 1, que es lo mismo que el otro tema. Pero la imagen ahora cada vez más suavizada, ¿ya? Si uno se imagina el histograma de los datos, que sea, no sé, así. Cuando ocupo 2 muestras, el histograma va a ser parecido, ¿eh? Pero cuando yo ocupo 24 muestras, va a tener mucho más datos interpolados en el medio. Si se fijan, la cantidad de valores en torno a 0.708 va aumentando cada vez que aumenta el número de muestras. Y eso es porque algunas personas promulgan de por qué quizás ocupar pocas muestras no es tan malo, porque de algún modo u otro no se va a parecer, no va a generar tanto tonelaje interpolado. Pero por otro lado tiene todo este tema del sesgo condicional. Así que el asunto. Bien, eso con los parámetros. Entonces, a modo de resumen de los parámetros, tenemos 3 temas. Primero, la vecindad, ¿cierto? Que es definir si es única o si es móvil. Y si es móvil, su geometría, elipse, las distancias de búsqueda, etcétera. Por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con el número de mínimo y máximo de muestra. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el restricciones de interpolación. Y finalmente, las restricciones de largo, leyes, etcétera. El mínimo y máximo de fondo controla el nivel de suavizamiento y también el nivel de sesgo condicional. Hay un trade-off que hay que evaluar y vivir. Las restricciones de interpolación buscan el uso balanceado de la información en el espacio al momento de interpolar. Ojalá que vengan datos de este sector y de este sector, y no todos de un solo lado. Las restricciones de largo y ley, lo que busca es, de fondo, estimar con muestras parecidas por el tema de los largos y masa. Por ejemplo, si el largo nominal es L, uno acepta largo entre 0,5 L hasta 1,5 L normalmente. Algo parecido se hace si la condición es sobre masa.
El tema de las leyes altas es súper relevante porque una ley alta puede generar un montón de tonelaje con muy alta ley. Entonces, si uno sabe que esas leyes altas no son tan frecuentes, lo que se hace es, por ejemplo, cortar el valor de las leyes altas, ya, de fondo decir, estas leyes sobre cierto umbral no se considera, es como si no existiera, o decir, ya, si la ley es mayor a un umbral, déjala fija en el umbral. O decir, ¿sabes qué? La voy a dejar participar, pero a diferencia del resto de las muestras, solo va a tener un radio restringido especial para este tipo de muestras. Por lo tanto, su influencia sobre los bloques estimados va a ser menor. Así que eso, estimados.